¿Qué tal, gente? Mucho gusto estar con ustedes en este video. Yo soy Rachel Pro y en esta ocasión les quise traer el resumen completo del manga de Spy x Family. Así que espero que les guste y comencemos con el video. Yuri estaba escuchando una conversación como parte de su misión y por lo que pudo notar, llegó una parte donde intervinieron arrestando a los hombres que estaban escuchando por sospecha de espionaje. Después de que se completara esa misión, le encargó otra donde tenía que investigar a otro tipo llamado Franklin Perkin, ya que según sus informes, ese tipo estaba vendiendo fotos sobre este genial pueblo rival, publicando noticias falsas sobre ello. Yuri, como era de esperarse, aceptó la misión y en poco tiempo ya tenía la rutina diaria de Franklin. Así que con base a eso se dieron cuenta que el tipo tenía muchas deudas e incluso con su renta, por lo que cuando estaban siguiendo se dieron cuenta de que estaba tomando fotos a la gente, además de que provoca situaciones para tomar fotos fuera de contexto. Siguiendo con las investigaciones, Yuri se entera de la situación que estaba viviendo, ya que apenas tenía dinero para mantenerse con vida, tanto Franklin como su padre. Además de que las fotos que tomaba las mandaba por correo mientras estaba en su trabajo. Con eso solo firmó sentencia de traición, ya que Yuri lo vio haciéndolo, por lo que al día siguiente la seguridad estatal lo estaba esperando fuera de su casa para llevárselo arrestado. Además de que le menciona que presentó una solicitud para que ayudaran económicamente a su padre. Con eso Franklin se queda más tranquilo. Terminando de su trabajo, el director felicita a Yuri por todo el esfuerzo que da a las misiones, dándole como sugerencia que se dé un descanso. Además de que quiere atrapar al espía llamado Twilight. Dejando eso de lado, Yuri va de visita a la casa de su hermana para poder solo verla. Por ese motivo Yor le da unas palmaditas en la cabeza y le prepara un té. Mientras Angie y Becky estaban jugando con sus llaveros de oveja que se habían comprado anteriormente, Becky menciona que al final del semestre van a separar a su salón según cuánto tengan de calificación, por lo que es un hecho que Anya se quedará sola, cuando de repente se enteran que están vendiendo los legendarios dulces en el comedor 2. Dichos dulces tienen la fama de que quien los come se convertirá en un académico imperial. Por ese motivo Angie y Becky se fueron corriendo para comprarlos, pero no eran las únicas, igual Damián y sus lacayos tenían el mismo objetivo. Pero al llegar al comedor, resulta que Georgine había comprado los últimos 2 dulces que se habían quedado, y como era de esperarse, tanto Damián como Becky se la abalanzaron para quitárselos. Al final resulta que Georgie iba a compartir de su set de dulces, pero como solo eran 4, uno se tenía que quedar sin un macarrón, por lo que deciden jugar una ronda de All Mine para ver quién se quedaba sin su dulce. La primera ronda la termina ganando Anya, así que Damián comienza a sospechar que ella lee las mentes. Así que con tal de que no sospechara, Anya pide que jueguen otra ronda, y esta vez comete errores a propósito para que nadie se diera cuenta. Al final de la ronda solo quedan Damián y Anya. En esta ocasión Damián tenía la ventaja, ya que por las expresiones de Anya se daba cuenta qué carta elegir. Pero cuando estaba a punto de sacar la carta correcta, vio que Anya casi estaba por llorar, y mejor decide perder a propósito para que Anya no se pusiera triste. Ella obviamente se entera de eso, y decide darle la mitad del suyo a Damián, pero este le termina rechazando. De todas maneras, cuando Anya comió el dulce no sirvió de nada, porque aún así sus notas eran muy bajas. Regresando a casa, Lloyd revisa los exámenes de Anya, pero aunque sacó bajas notas, se dio cuenta que la mayoría de respuestas eran correctas, pero se las pusieron mal ya que tenía errores ortográficos. Piensa que puede que sepa lengua clásica, por donde nació, pero mejor decide no investigar más al respecto sobre ella. Lloyd va con Franklin para recoger información que le encargó anteriormente, y como era de esperarse, este se la entrega aunque le menciona todo lo que hizo para conseguirla. Además de que le revela que uno de sus informantes fue eliminado por un grupo de ejecutantes llamado el Garden. Dicho grupo secreto era liderado por el gobierno y solo se encarga de eliminar a las personas que traicionan a la patria, advirtiéndole que son sujetos muy peligrosamente fuertes. De todos modos, Twilight no le toma mucha importancia y mejor se va. Pero antes de ello, Franklin le pide ayuda a Lloyd para que le ayude a buscar a un gato. Resulta que ese Neko es una de las chicas a las que estaba cortejando Franklin, pero Lloyd solo lo terminó ignorando. Así que Franklin por su cuenta se pone a buscar con la ayuda de todos sus contactos, y cuando encontró un gato similar a su descripción, pone manos a la obra para encontrarlo, pero de repente se encuentra con Yor, quien amablemente le ofrece su ayuda porque era amigo de su esposo, y aunque a Franklin se le hizo raro que todavía Yor actuara como una esposa, acepta su ayuda. Así que pone un aparato que atrajo a todos los gatos del lugar, pero con lo que no contaba era llamar la atención de tantos gatos, por lo que cuando encontró al gato que buscaban, sacan un tipo red para atraparlo. Pero todo fue inútil porque no importaba que intentó sacar a relucir, no lo podía atrapar. Yoru por su parte se puso en modo serie con las habilidades que tenía, atrapó el gato muy fácilmente.
Frankie se puso muy feliz ya que valió la pena todo el esfuerzo que hizo, porque pensaba que con encontrar ese gato la chica a la que andaba cortejando por 10 años le haría caso, pero cuando fue a entregárselo resultó que tenía novio. Eso lo deja atónico a Frankie, por lo que mejor decide irse, decidiendo mejor dedicar toda su vida al trabajo. Por parte de Yor estaba feliz por haber ayudado a Franklin y que sus amigas dijeran que ya está siendo más normal que de costumbre, además de que su trabajo le dieron un nuevo trabajo de Thor Princess. Yor, bajo el nombre de Thor Princess, va a una especie de jardín en donde se encuentra con un tendero. Él le menciona que para tener un lugar hermoso se tiene que dar mantenimiento cuidadoso al jardín, comparándolo con el mundo real. Cuando de repente ataca a Yor y esta logra esquivarlo. El tendero explica que lo hizo para saber si sus habilidades estaban en perfectas condiciones, ya que como se había casado pensaba que sus instintos habían desaparecido, pero al ver que no fue así le encarga su nuevo trabajo. Pero, en lugar de eliminar a una persona como de costumbre, ahora tenía que proteger a alguien. Resulta que Yor tenía que proteger a Olka y a su hijo pequeño, los últimos miembros de la familia Gretchen, ya que como había tenido una disputa familiar, habían eliminado a la gran parte de la familia, así que quería igual eliminar a ambos para acabar con el linaje Gretchen y quedarse con su dominio. Prácticamente su misión era protegerla mientras iban a bordo de un barco, ya que demasiadas personas iban tras ellos por la recompensa que había por sus cabezas. Así que como fachada le iba a decir a la familia Forger que Yoru tenía que ir a un viaje de negocios. Después de eso, Yoru cuando iba de camino a su casa se encuentra con su hermano Yori, dándose cuenta de que su hermano ha crecido bastante al grado de que ya no depende de ella. Eso causó que Yor se cuestionara el por qué sigue aceptando trabajos si ya no tiene ninguna motivación para ello. Ahora, pasando con la familia Forger, Anya estaba participando en un concurso para ganar un viaje en un crucero. Así que gracias a que pudo leer la mente del repartidor de los boletos, pudo sacar el número ganador y ganar el concurso. Dejando eso de lado, al volver a casa, Anya toda emocionada le cuenta a su mamá que ganó un viaje en barco. Lloyd amablemente les menciona que vayan juntos, ya que solo eran 2 boletos, pero resulta que el barco en donde iba a hacer el viaje es el mismo en el que Yor tenía que irse para trabajar, por lo que no le queda más opción a Lloyd que pedir permiso para ir al viaje junto con Anya. Sorprendentemente se lo dan, como recompensa por haber trabajado demasiado. Después de ello, van camino hacia el barco para abordarlo, y Yor en serio quería compartir ese viaje con su familia, pensando que quizás pueda hacer que ese trabajo sea el último que hace como Thor Princess. Al llegar y abordarlo, Yor se separa de su familia para empezar la misión que le encargaron. Por parte de Anya, estaba impresionada al ver todo lo que tenía el barco, animando a su padre que vayan a explorar el resto del crucero. Volviendo con Yor, el director del ayuntamiento Madwen le presentó a las personas que debía de proteger, quienes eran los últimos integrantes de la familia Gretchen. Por parte de la familia estaba dudando si en realidad Yor era capaz de protegerlos, ya que no la veían con un físico capaz de ello. Furseal Grey va a explorar qué tiene el barco para ofrecer como experiencia, por lo que Yor se queda junto con Shat y su hijo, para protegerlos de cualquier anomalía. De todas formas, Yor estaba en la defensiva revisando que no hubiera ninguna persona sospechosa cerca, ya que todos andaban detrás de Shanti bajo el nombre de Olka. Ya un poco más tranquila en la situación, Olka le comienza a revelar a Yor que en realidad son los únicos miembros de la familia Gretchen, que lo único que quieren es llevar una vida tranquila junto con su hijo, pidiéndole de favor a Yor que por favor los escolte mientras ven un poco cómo está el lugar. Como era de esperar, acepta, pero lo que le preocupaba era que se encontrara tanto con Lloyd como con Anya, ya de que de ser así muy probablemente se enterarían de su verdadero trabajo. Olka no entiende la preocupación de Yor, si se supone que esa familia solo era una fachada para conservar su identidad secreta, pero igual se dio cuenta de que en realidad Yor ama a su familia. Por ello le presta unas prendas para que no la identifiquen y sale del barco para disfrutar un rato de la vista hermosa. Yor, al ver la sensación de tranquilidad que tiene Olka, al ver que dejó todo su pasado atrás, le promete que se esforzará mucho en su trabajo, haciendo felices tanto a ella como al bebé Graham. Dejando eso de lado, un tipo quien estaba detrás de Olka estaba escuchando todo tipo de conversaciones por la radio para identificar dónde estaba ella. Al final terminan descubriendo en qué habitación estaba y con qué nombre se registró durante el barco. Llegando la noche, todos van a cenar, pero tanto Furcell como Yor estaban muy nerviosos como para disfrutar la cena. El director le pide que se calme, ya que las personas con quienes se enfrentan son demasiado inteligentes en ese tipo de cuestiones, pidiéndole que se tranquilizara y se fijaran que nadie le siguiera mientras estaba con Olka. Ya cuando llegaron a la habitación, Yor le menciona a Olka que no debería de bajar la guardia, ya que muy probablemente haya movilización después de que el enemigo analizara el entorno.
Olka, al ver lo mucho que se esforzaba Yor en su trabajo, le menciona que igual se merecería pasar un rato con su familia. Pasando con Lloyd y Anya, ambos se sentían algo solitarios al no estar comiendo junto con Yor. Mientras tanto, Fursal había salido de tomar junto con los muchachos, así que mientras iban de camino de regreso al cuarto, el director vio a alguien sospechoso que andaba siguiendo, por lo que sin pensarlo dos veces lo sometió para hacerle una serie de preguntas. Así se terminó enterando de que en realidad un grupo estaba en todo el barco, no un equipo, ya que todos operaban de diferente forma. Además de que ya sabían que Olka era Shati Gray de la habitación 8053. Sin perder el tiempo, el director va junto con Fursal para avisarle de lo ocurrido y regresar rápidamente al cuarto en donde se encontraba Olka. Aparte de que Fursal, al hacer la llamada con sus padres, hizo que detectaran que Olka estaba con él. Pasando nuevamente con Yor, habían recibido una visita inesperada. Yor, al ver por el edificio de la puerta, vio que era un servicio a la habitación, pero curiosamente nadie había pedido ese servicio. Cuando de repente, un montón de disparadas a la puerta y Yor protege a Olka para que no le dieran. Por parte del director, distrae al sujeto lanzándole dardos para que Yor termine con su vida lanzándole unas cuchillas. Después de ello, el director le pide a Yor que saque inmediatamente a la familia Gretcher del lugar y evite llamar la atención en espacios concurridos. Por otro lado, el tipo que les estaba investigando pasa nueva información a los demás, ya que sabía que Olka se cambiaría de invitación y que aparte tenía guardianes que la cuidaban. Así que entre todos los criminales estaban deseando suerte para que ganara el mejor, dividiéndose cada uno de los escenarios para que todos tuvieran una oportunidad. Regresando con Yor, les pide a la familia que se mantengan con las máscaras puestas, ya que entrarán a un salón de baile y así es muy improbable que no los descubran. Pero al llegar al baile, Yor sintió una sensación de que había mucha sed de sangre, por lo que decidió no eliminar a nadie y salir del lugar sin llamar la atención. Así que Yor noquea al primer criminal que estaba por atacarlos, y otro que quería simular bailar con Olka para poder eliminarla. Pasando con Lloyd y Anya, ambos se encontraban en el departamento comercial en donde Anya estaba haciendo sus berrinches para que Lloyd le comprara algo. Pero de repente, Anya pudo leer la mente de uno de los criminales en donde mencionaba que iba a eliminar a quien se interpusiera en su camino. Rápidamente Anya pudo deducir que su madre estaba en peligro, por lo que pensó rápidamente en lo que podía suceder si Lloyd se enterara del verdadero trabajo de Yor. Así que estaba pensando en un plan para que su padre no viera a su madre en acción. Por ese motivo, Anya convence a su padre de que se pruebe diferentes accesorios de la tienda en que estaban, con el pretexto de que según se divertirían, ya que no lo veía que estaba disfrutando del viaje. Lloyd accede rápidamente por el bien de su misión, pero con lo que no contaba Anya era que su padre era un maestro del disfraz, y por eso se cambiaba demasiado rápido. Lo curioso es que en esta ocasión no fue así, porque Lloyd estaba en duelo consigo mismo sobre la combinación de prenda que hacía. Ahora pasando con George, estaba a punto de enfrentar con el criminal que era muy fuerte, por lo que estaba analizando cuáles eran sus ataques con el aparato que traía, ya que no tenía mucha experiencia combatiendo de esa manera. Durante ese pequeño duelo que tuvieron, George se percató de que estaba llamando mucho la atención, por lo que Anya ayuda a su madre haciéndole creer que a todos que en realidad no es una pelea, sino una obra de teatro. George se queda más tranquila por eso, ya que pensó que Anya no la había reconocido, aparte de que estaba dudando mucho a la hora de combatir, cosa que ya no le había pasado. Por parte del hombre, al ver que había testigos, decidió eliminarlos para que no quede evidencia, pero es aquí cuando Yor enreda al hombre con sus propias cadenas y según termina su obra de teatro para luego irse. Anya, al ver que ya se fue su madre, rápidamente va nuevamente a la tienda de ropa donde dejó a su padre. Y es cuando Lloyd sale de probarse toda la ropa, pero a Anya le parecía ridículo cómo vestía a su padre. Uno de los criminales va a la habitación en donde antes estaba Yor y la familia Gretcher, por lo que al empezar a oler la habitación se dio cuenta que Olka estaba siendo cuidada por una chica con un vestido de color negro, pasando toda la información a los demás criminales. Pasando nuevamente con Yor, la familia Gretcher ya estaba en un lugar seguro, pero el más asustado era Fursal por todo lo que había visto. Olka le menciona que no tuvo por qué haber venido con ella, pero Fursal lo hizo ya que tenía favores que devolver con el jefe de la organización, porque resulta que al terminar la guerra familiar Gretcher, lo habían recogido con comida para que no falleciera de hambre, estando agradecido con ellos. Dejando eso de lado, el director había llegado a la habitación pidiendo a la familia Gretcher que se fuera a dormir para que estuvieran preparados para mañana, mientras que él iba a patrullar y eliminar la mayor parte de enemigos posible. Además de que Yor se queda a cuidar de Olka. Ya dicho eso, el director se va, no sin antes mencionarle a Yor que estuviera concentrada, ya que de lo contrario podría eliminar a todos. Después de ello, ya cuando todos estaban durmiendo, Yor se quedó en la puerta vigilando que todo estuviera bien, pero se quedó pensando en que quería reunirse con su familia. Aparte, notó que cuando estaban en combate sintió miedo al salir lastimada, llegando al punto de perder a su familia.
se estaba tomando muy en serio su vida de casada, que se le había olvidado que era falsa, pero llegó un punto en el cual ya no sabía por qué estaba haciendo su trabajo. Pasando con Lloyd, estaba pensando sobre que no era el mejor espía de la agencia, ya que hay cosas que todavía no comprende. Su entrenamiento le ha permitido superar el miedo fácilmente, así que quería superar el desafío de entender a Anya para que la operación Strix fuera todo un éxito. Después de ello, nuevamente Anya convence a su papá para continuar con su aventura. Lo malo era que no le podía decir a Lloyd que Yor estaba en peligro, así que mejor opta por encontrar una manera de deshacerse de su papá por unos momentos, por lo que decide llevarlo al golfito, pero nada salió como esperaba, ya que Lloyd ganó rápidamente las partidas, y Anya, como no podía, se quedó trabada, así que Anya intentó deshacerse de su padre para ayudar a su madre, pero la única que resultaba distraída era ella. Después de ello, ambos van a cenar, pero Lloyd estaba muy preocupado ya que no entendió a Anya, y al darse cuenta de que estaba haciendo preocupar a su padre, mejor le menciona que todo ese tiempo quiere que su madre esté con ellos. Por ese motivo, Lloyd le promete a Anya que preguntará si es posible que esté con Yor un día para que Anya esté con ella, llevándola a ver el evento de fuegos artificiales que se iba a presentar. Pasando con Yor, nuevamente el director les menciona que se cambien toda la ropa para que vayan al punto de encuentro que estaba en la cubierta. El problema era que todos los criminales tenían la misma información e iban a esperar a Yor y la familia Gretchen en la cubierta. Yor les explica que se reunirán con el director en el almacén de botes salvavidas para que escape la familia Gretchen y otros barcos las vayan a recoger. Obviamente esa misión no iba a ser nada fácil de cumplir, ya que por el aroma que desprendía Yor, uno de los criminales pudo encontrarlas fácilmente. Siguiendo con el camino, Yor se estaba quedando sin opciones por donde escapar, porque fuera donde fuera había criminales esperando para interceptarlos, así que mejor optan por irse a la cubierta para llegar más rápido. Pero a la hora de empezar los fuegos artificiales, rápidamente suben las escaleras para no llamar la atención de nadie. Desafortunadamente, ya los tenía en la mira, con la orden de eliminar tanto a Alka como a su hija, así que cuando ya estaban a punto de disparar, Yor los protege rápidamente, además de que tuvo un combate breve contra el criminal. Es aquí cuando se da cuenta de que en realidad no estaban solos, porque de poco a poco todos los criminales que iban tras Olka salen a la luz. Prácticamente era Yor contra toda la squad criminal. De poco a poco todos iban rodeando a Yor y a la familia Gretchen, pero afortunadamente el director intervino ayudándole a Yor a eliminar a unos cuantos criminales. Eso lo aprovechó muy bien, haciendo que la familia Gretchen entrara a un refugio bajo la escotilla para que estuvieran a salvo. Pero cuando estaban a punto de entrar, un criminal estaba a punto de eliminarlo, y Yor no podía hacer nada ya que le habían amarrado un pie. Por ese motivo Furcell protegió a Alka para que no le y la empujó a la escotilla para que estuviera a salvo. Afortunadamente no le pasó nada a Furcell, ya que tenía un chaleco antibalas, y Yor se quedó más tranquila ya que solo se concentraría en combatir a los criminales. Y así es como comienza una escena de acción de Yor haciendo lo mejor que sabe. El problema era que estaba dejando un desastre en la cubierta, por lo que el director le pide a Yor que elimine a los criminales sin dejar mucho desastre. Así que mientras estaban transcurriendo los fuegos artificiales, Yor se estaba dando prisa en acabar con todos, aprovechando que todas las personas en el barco estaban atentas a los fuegos artificiales. Yor era prácticamente imparable, ya que no le importaba quién la enfrentara. Ella acababa con todos, por lo que los criminales que quedaron impresionados por lo fuerte que era. Después de que se acabara con todos los... Yor y el director hablan con uno de los criminales que estaba liderando a todos, pero ninguna de ambas partes estaba dispuesta a llegar a un acuerdo. Por ese motivo otro tipo sorprendió a Yor y al director con un ataque que si no se hubieran dado cuenta, pero desafortunadamente logran sacar de combate al director, y Yor se queda sola enfrentándose contra el hombre de la katana. Lo malo fue que Yor ya no tenía fuerza de agarre y sus pies los sentía pesados, perdiendo parte de su agilidad. Es aquí cuando recuerda que el director le había dicho que en ese caso de que le pasara algo, le diría a la familia Forger sobre su transferencia. Estaba tan distraída en su combate que termina siendo acorralada por el hombre de la katana, mencionándole a Yor que si tenía miedo a ser eliminada mejor se retirara, aparte de que le ofrecieron una recompensa por dejarlo todo de lado. Pero aunque Yor no aceptó su propuesta, se estaba cuestionando cuál era la verdadera razón por la cual seguía haciendo ese trabajo, ya que ni por su familia ni por su hermano lo estaba haciendo. Por lo distraída que estaba, el hombre de la katana le termina derribando. Ya cuando estaba en el suelo, se estaba negando a morir, ya que todavía tenía muchas cosas por hacer. Aparte de que como su hermano Yuri ya era alguien que se podía sustentar por su trabajo, dio por hecho que ya no lo necesitaba más. Es aquí cuando Yor acepta su destino y estaba preparada. Pero al recordar que tenía que proteger a Olka y su propósito de tener una vida tranquila, es cuando vuelve en sus bases y recuerda que la razón por la cual aceptó ese trabajo era para proteger la vida tranquila que quería para su hermano.
sabiendo que es necesario mancharse las manos para hacer una limpieza a fondo de la sociedad. Y ahora más que nunca lo necesita hacer para proteger a su familia. Motivándose por sus pensamientos, rompe la katana del hombre y se levanta de nuevo a combatir, teniendo en cuenta todos los riesgos que conlleva proteger la vida tranquila de su familia. No les da importancia con tal de que ellos estén a salvo, y sabe que Lloyd lo entendería. Por ese único motivo no puede dejar de luchar. Después de que terminaran los fuegos artificiales, Lloyd notó que la policía secreta estaba agitada por algo que estaba sucediendo, por lo que se percató de que había una a bordo del barco. Al principio estaba dudando en si tenía que intervenir o no, pero al ver las consecuencias que dejaría decide hacer algo al respecto. Anya, como estaba leyendo todos los pensamientos de su padre, le facilita las cosas, haciendo que la deje en una guardería para que Lloyd se vaya tranquilo a desactivar la bomba. Y por otro lado, Anya se vaya a buscar a su madre. Como era de esperarse, Lloyd acude al lugar en donde estaba la bomba disfrazada. Solo de esa manera pudo identificar qué tipo de bomba era y el propósito de esta, que aunque no era una tarea nada fácil, trató de hacer algo al respecto. Por parte de Anya, al estar buscando a su madre, se topa con uno de sus instrumentos de combate, y al darse cuenta de que su madre estaba combatiendo con otros tipos en la cubierta, decide lanzárselos para que pudiera acabar más rápido contra sus enemigos. Pues resulta que gracias a eso, unos criminales que iban pasando por ahí se resbalan con el instrumento de Yor, haciendo que ambos se eliminen entre sí. Como resultado, eso llamó la atención de Yor, y así se dio cuenta que su instrumento estaba en ese lugar. Al tomarlo, decide acabar por fin con el combate que estaba teniendo contra el hombre de la katana. Y como fue de esperarse, Yor termina ganando esa pelea. Y Anya se sintió orgullosa porque todo había acabado. Por parte de Lloyd, logró desactivar la bomba después de algo de tiempo, mientras que el tipo que pasaba la información a los otros criminales iba a escapar del barco, ya que tenía otras bombas instaladas. Lloyd, después de que desactivara la bomba, sabe que había otras bombas esparcidas en el barco, por lo que alerta a todos para que estuvieran atentos y las buscaran. Por parte de Anya, se encuentra con uno de los criminales que había sobrevivido, enterándose de que una de las bombas estaba en el reloj del barco. Eso hizo que Anya buscara a su papá para avisarle, pero al no encontrarlo, mejor le avisa a uno de los guardias del barco, mencionándole que vio a un hombre sospechoso colocando algo en el reloj. Al principio el guardia no le tomó importancia, pero al ver que Anya casi se pone a llorar, va a revisarlo. Pasando con los dos únicos criminales que sobrevivieron, uno le reclama al de la información el por qué colocó las bombas en el barco sabiendo que no era el objetivo. Él le responde que lo hizo con el propósito de que malinterpretaron ese ataque. De todos modos, ambos terminaron peleando por ver quién se quedaba con el barco salvavidas y las provisiones. Volviendo con Lloyd, ya habían desactivado la mayor parte de las bombas, pero cuando fue a ver la del reloj se le hizo difícil, ya que no contaba con el suficiente tiempo para hacerlo. Así que mejor opta por tomarla y arrojarla al océano para que Anya, al ver que su plan funcionó de advertir sobre el reloj, se puso feliz, aunque la termina regresando a la guardería porque en primer lugar se había escapado. Volviendo con Yor, se estaba despidiendo de Olka, ya que sería la última vez que la vería. Olka, muy agradecida por lo que hizo, la abraza para darle las gracias, además de que le deja cargar por un momento al pequeño Graham. Después de que se fueran por el barco salvavidas, Yor se puso algo sentimental por despedirse de ellos, por lo que el director le pide que no se ponga sentimental, además de que le menciona que su familia hizo una petición para poderla verla, dándole permiso mientras él vigilaba otra cosa. Regresando con Lloyd, fue a recoger a Anya de la guardería, pero esta se había quedado dormida, por lo que Lloyd se la llevó cargando hacia su cuarto. Al día siguiente, Lloyd y Anya se encuentran con la hermosa de Yor. Ella les menciona que logró que le dieran un día libre para estar con ellos, así que como era de esperarse, pasan un día como una supuesta familia. A Yor se le hizo un día muy pacífico, ya que lo estaba en verdad disfrutando, esperando que la paz que siente en esos momentos al estar con su familia dure para siempre. Es por eso que ella protegerá su paz a como dé lugar. Después de ello, Anya quiere que vayan a bucear juntos todos. Al principio Yor no quería porque vería la herida que tenía en su pecho, pero al ver que el traje era todo cerrado, optó por ahí. Así que fueron a bucear juntos viendo los peces en el mar. Cuando se unieron a la superficie, Yor estaba ayudando a Anya a surfear, pero el problema fue que la lanzó demasiado fuerte que salió disparada. Por fortuna, Lloyd la pudo salvar. Al término de su paseo, Lloyd sugiere que deberían de refrescar el barco, ya que es tarde, pero Yor, por lo cansada que estaba, termina durmiendo en el hombro de Lloyd, así que tuvo que llevársela cargando tanto a Yor como a Anya, ya que estaban demasiado cansadas. Después de ello, terminaron su viaje regresando a casa, y todo lo que pasó durante la travesía en el crucero, Lloyd se lo informa a Sylvia, así que al final Lloyd, en lugar de descansar, terminó trabajando. Anya, cuando fue a la escuela, le cuenta a Becky sobre lo que sucedió en sus vacaciones. Ella tenía planeado impresionar a sus compañeros contándole que había viajado en un crucero de lujo por toda la región. Anya pensaba que con eso iba a impresionar a todos sus compañeros, pero en realidad no iba a ser el caso,
puesto que como todos en su escuela son alumnos con padres con poder económico, no se les hizo la gran cosa. Incluso los amigos de Damián se estaban burlando de ella por haber viajado en un crucero en tercera clase, presumiendo que ellos habían viajado en un helicóptero por todo el estado, además de que se habían quedado en los mejores hoteles de la ciudad. Esa noticia no impresionó para nada a Becky, ya que ella le reveló a todos que su padre invitó a una actriz famosa que estaba de moda en un drama de televisión. Como era de esperarse, todos sus compañeros estaban más que interesados en eso. Pero Anya, con tal de llamar la atención de todos sus compañeros, mencionó que en el barco en el que iban villanos. Sus compañeros pensaban que eran actores de televisión extranjeros, pero se decepcionaron cuando ésta les mencionó que era un grupo criminal real, no creyéndole lo que estaba diciendo, ya que si hubiera sido cierto que atacaron su barco, eso hubiera salido en las noticias. Pero Anya, con tal de que le creían, termina revelando que esos villanos eran gente pulpo, y a partir de ese punto le comenzaron a tachar como una mentirosa, desinteresándose por completo de ella, y mejor preguntándole a Becky sobre la actriz famosa que fue a su fiesta. Al término de las clases, Becky consuela a su amiga, pidiéndole que no se sienta mal por eso, ya que sabe que no lo hizo con ningún propósito, aunque le aconseja que no mienta, puesto que de lo contrario se iba a quedar sola. Al llegar a casa les cuenta a sus padres qué fue lo que pasó, así que tanto Lloyd como Yuri y George le querían dar un sermón a Anya de que mentir es malo, pero no tenían la autoridad moral para hacerlo, puesto que ellos eran unos mentirosos. Lloyd estaba entrenando a Bond en el parque junto con Franklin, dándole instrucciones de lo que debía de hacer cuando se encuentre con el sospechoso en la calle. Así que cuando estaba a punto de pasar a otra fase de entrenamiento, Bond se pone con una cara muy triste. Franklin le revela que quizás Bond está teniendo flashback de lo que pasó anteriormente, dándole como consejo que mejor tenga un paso normal para que Bond no se estrese con el entrenamiento que le estaba dando, cosa que Lloyd tomó muy en cuenta, por lo que mientras le estaba paseando, Bond tiene un presagio de lo que iba a pasar con un niño que estaba caminando por ahí, pues resulta que se le va a caer su helado y sus amigos se burlarían de él. Así que para prevenir ese accidente, Bond trata de hacer que el niño no se le caiga el helado, pero resulta de la misma manera, y Lloyd le tuvo que comprar otro helado al niño. Pero luego de ese momento tuvo otro presagio de un accidente que le iba a pasar a un anciano, por lo que para distraer al abuelito le muerde el suéter para que no siga avanzando a su accidente, y aunque sí previnió ese accidente, Lloyd lo termina regañando porque no debía de morder a la gente desconocida, estando confundido del por qué Bond actúa de esa manera, si se supone que es un perro entrenado. Cuando de momento, Bond tiene otro presagio en donde hay una chica atrapada en un incendio, así que rápidamente se escapa de Lloyd para guiarlo hacia donde pasaba el accidente. Lloyd, al ver la situación, preguntó si había gente dentro, por lo que todos le confirman que no, ya que según todos salieron a tiempo, pero Bond se fue corriendo rápidamente dentro del edificio. Y como era de esperarse, Lloyd lo siguió. Bond, dentro del edificio, le muestra que había un cachorrito, sin embargo, cuando estaban a punto de salir quedaron atrapados. Tanto Bond como Lloyd estaban sin salida, además de que se habían caído las escaleras, por lo que Lloyd se le ocurre hacer un tanque de oxígeno improvisado con una bolsa, mencionándole a Bond que respirara abajo, ya que por ahí no hay humo que la afecte. De esa manera pudieron salir del edificio con todo y el cachorro a salvo, cosa que uno de los vecinos había visto felicitándolos por ese gesto, además de que Bond se les estaba comenzando a encender el pelo y Lloyd le echó un bote de agua fría para que no se prendiera fuego, casi riéndose de Bond porque en realidad era un perro un poco delgado. Lo que lo hacía ver pachoncito era su pelaje, por lo que luego de que se secara Bond huele a algo raro y rápidamente se escapa nuevamente. Por otra parte, la persona responsable del incendio estaba mirando desde las sombras, estando riéndose ya que estaba viendo como una chica estaba llorando porque pensaba que su cachorrita aún seguía dentro del edificio, cuando de repente Bond salta al ataque del hombre. Lloyd al principio no entendía por qué Bond mordió a un hombre al azar, pero se dio cuenta que ese hombre traía todas las cosas con las que causó el incendio. Ahí Lloyd entendió todo, por lo que cuando el tipo estaba a punto de hacerle daño a Bond, este lo llega a defender, felicitando a su perro por haber atrapado al responsable, además de que vieron cómo la chica se puso feliz al ver que su cachorrita sigue a salvo. El señor le contó a la chica que un hombre de aspecto misterioso y un perro habían salvado a su perrita, pero cuando intentó identificarlos para llamarlos, ellos mejor deciden irse. Así que cuando iban de camino a casa, Lloyd le deja en claro a Bond que debería de ser más cuidadoso con lo que hace, ya que hay alguien que lo espera en casa, refiriéndose que Anya lo quiere demasiado, disculpándose por haberle llamado la atención antes y que se considera como parte de la familia Forger. Becky, al estar viendo un drama en la televisión, quedó muy encantada al ver una confesión, así que por ese motivo le llama a Anya para que le invite a su casa según para jugar, pero en realidad quería ir a ver a Lloyd. Y no habían pasado ni 5 minutos de la llamada y Becky ya había llegado a la casa de Anya, preguntándole si es que se encontraban sus padres, pero Anya estaba más impresionada en que su amiga había llegado muy rápido.
avisándole a su padre que Becky había llegado. Lloyd muy amablemente la saluda, y la mayordoma de Becky le pide que salude cortésmente, disculpándose porque vino sin previo aviso, cosa que a Lloyd no le molestó para nada, por lo que después de que se fuera su mayordoma, Anya le empieza a enseñar su casa a Becky, pero mejor descarta la idea, ya que Becky comparaba su casa con los cuartos de sus mayordomos o sus empleados. Luego de ello, Becky le pregunta a Anya dónde se encontraba su madre, y ella le revela que había salido a pasear a su perro. Eso lo ve como una oportunidad Becky para poder hacer sus movimientos ahora que estaba a solas con Lloyd, pensando que quizás lo puede enamorar y dejar a York por ella, teniendo como plan consentir a Anya en todo lo que pida para que no hubiera problema. Y como Anya había leído la mente de Becky, Anya está más que convencida en hacer que Becky sea su nueva madre, así que le pide a su padre que juegue con ellos, con tal de que Becky se acerque a Lloyd. Esta acepta muy amablemente, y Becky se presenta bien ante su enamorado. Lloyd le revela que ya la conocía porque su familia es de renombre en toda la ciudad. Ella estaba muy encantada de que Lloyd ya la hubiera conocido, contándole que su padre estaba trabajando en asuntos muy importantes en ese momento, así que Lloyd aprovecha su oportunidad para sacarle información a Becky sobre su familia, y su plan estaba funcionando, cuando de repente había llegado York a la casa, alegrándose de que Becky estuviera ahí, y dándole a Lloyd los ingredientes de la cena que habían comprado. Becky pensaba que York estaba usando su carta de esposa para seducir a su esposo, así que ella se desata el cabello según para cautivarlo, pero solo se avergüenza de que no funcionó. Luego de ello, York les prepara el té, pidiéndole a Lloyd que se sienta al lado de Becky, ya que sabía que significaría mucho para ella, cosa que era cierto, no entendiendo Becky por qué York la estaba ayudando. Aún así no pudo hacer un avance definitivo, tuvo que sacar su última carta, que era hacerse la que estaba según ebria para acostarse en el hombro de Lloyd. Él no le creyó ya que estaban tomando solo té negro, pero York sí se tomó en serio eso, llevando a Becky rápidamente al hospital para que según la curaran, y sin importar todos los obstáculos que habían, York iba muy rápido que Becky se quedó muy impresionada. Al final ella le revela que en verdad solo había mentido porque quería que Lloyd saliera con ella. York no le tomó mucha importancia a eso, solo estando tranquila de que Becky estuviera bien. Desde ese punto ella comenzó a admirar a York, preguntándole cómo enamoró a Lloyd. Obviamente no le dijo la verdad, solo le mencionó que Lloyd le había dicho que es fuerte. Eso hizo que Becky malinterpretara las cosas pensando que a Lloyd le gustan las mujeres fuertes. Así que para probar que es fuerte participa en un juego donde se mide la fuerza, pero como era de esperarse solo termina fracasando, y cuando York lo intenta literalmente rompe la máquina, haciendo que Lloyd se impresionara por ese hecho. Y Becky confirmó que según a Lloyd le gustaran las mujeres fuertes, pidiéndole a York que la entrene para que sea como ella. Sylvia le da trabajo a Fiona para que cumpla, pero este trabajo era algo complicado, por lo que le pide a Lloyd que la ayude, preguntándole si conoce a alguien que consiga cierto tipo de documentos. Este se lo confirma, ya que conocía a alguien recomendable que vaya con Franklin, ya que es el informante a quien más le tiene confianza. Fiona toma en cuenta su consejo, así que va a visitar a Franklin. Como era de esperarse, no le fue fácil reunirse con este, ya que a tan solo tocar su puerta se le presentaron varias trampas, cosa que Fiona esquivió con mucho éxito, hasta que salió Franklin preguntándole cuál es el motivo de su visita, por lo que cuando ella le menciona que tiene un trabajo para ahí Franklin se dio cuenta que es una amiga de Lloyd. Un poco más tranquila las cosas, Fiona le pide que le consiga cierto tipo de documento a Franklin acepta el trabajo, pero le revela que tienen que ir con una persona para poder conseguir esos documentos. Además de que le empezó a hacer una serie de preguntas que Fiona no respondió, pidiéndole que no perdieran el tiempo y cooperara con lo que le pide. Le comprende, pero le dejan claro que le tenga confianza si quiere trabajar con él. De esa manera lo toma de la mano para que fueran con el tipo para que le consiguiera los documentos. Ambos llegan a un club nocturno, ya que ahí se encontraba ese tipo, así que Fiona sin perder el tiempo ya iba a entrar, pero Franklin la detiene porque no se puede entrar con esa apariencia, dándole otro cambio de atuendo y le pidió que se hiciera pasar por su novia, para que según la dejaran pasar, pero en realidad solo quería presumirle a todos sus amigos que había conseguido una novia muy linda cuando no era cierto. Cosa que Fiona se dio cuenta y le pide que se lo tome en serio antes de que pierda el control. Luego de ello encuentra el tipo de los documentos. Fiona de inmediato le menciona que tiene un trabajo para él, dándole en un papel la petición que tiene, pero el tipo, al cual llamaban Pluma, no le interesó para nada ese trabajo, yéndose para otro lado. Franklin le suplica que les haga caso, pero solo los ignoraba, cuando de repente Fiona le revela que agentes de la SS lo estaban siguiendo. Esto asusta mucho a Pluma, yéndose corriendo rápidamente, haciendo que fuera un objetivo más fácil y Fiona lo tuviera que defender de esos agentes. De esa manera Franklin les da una ruta de escape para que estén a salvo. Solo así el tipo Pluma los ayudó a conseguir ese tipo de documentos, por lo que al día siguiente Franklin entrega su pedido a Fiona.
enterándose que en realidad quienes los estaban persiguiendo no eran agentes de la SS como pensaba. Fiona los había contratado para meterle presión a Pluma. Ella, aunque no lo confirma, da a entender que es cierto, dejándole en claro a Franklin que tendrá otro trabajo para este más tarde. El profesor Henderson le estaba diciendo a su clase que sean más responsables, ya que de lo contrario, si siguieran entregando las tareas tarde, les tendría que poner un tonitrus, que es prácticamente como una falta que te afecta en tu desempeño, y si acumulas muchas te expulsan de la escuela. Angie y Becky, por su parte, por poco olvidan de entregar sus tareas, salvándose por poco de no tener un tonitrus. Pero en ese momento Damián, muy alardeante, menciona que puede asegurar que Anya sería la primera en ser expulsada, comentario que hizo enojar a Becky, defendiendo a su amiga, ya que ellos también estaban en riesgo de recibir un tonitrus. Los lacayos de Damián se entran a defenderlo, revelándole que si algún día su novio Damián llegara a recibir un tonitrus, los amigos correrían en ropa interior por toda la escuela, cuando de repente llegó Billy a avisarles a sus compañeros que huyeran del lugar muy asustados, pues resulta que había llegado una profesora llamada Shagley, y ella tenía la fama de poner tonitrus a todos los alumnos que incumplieron con la más mínima norma que tuvieran, siendo muy estricta en ese aspecto. Todos en la clase estaban asustados, y cuando estaban a punto de oír, la maestra Shagley ya había llegado, ordenando a todos los alumnos que hicieran una fila para que revisara que todos estuvieran en orden. Ya tan solo a empezar, el primer alumno que revisó le puso un tonitrus por solo 3 frituras en su mochila, y de esa manera la segunda alumna también recibió otro. Todos estaban asustados por eso, pero Damián tenía una confianza muy grande, ya que sabía que tenía todo en orden. Pero cuando a un alumno le pusieron un tonitrus por no traer el pañuelo, Damián fue cuando se comenzó a asustar porque se le había olvidado el suyo, imaginándose lo peor porque si le llegaban a poner ese tonitrus tenía que cumplir el castigo que sus novios habían dicho. Además de que iba a decepcionar a su padre por eso. Anya, como había leído la mente del Damián, le da su pañuelo para que se salve. Este, confundido por ese hecho, le pregunta si está segura, cosa que Anya da por hecho, ya que según ella tiene 2 pañuelos. De esa manera, pensaba que quizás se haría amiga de este para ayudarle a Eloy con su plan de acercarse al padre de Damián. El plan funcionó y Damián no recibió ningún tonitrus, pero cuando pasa a Anya resulta que no tiene otro pañuelo, y ella sí recibió un tonitrus. Damián, al ver que Anya estaba muy triste por eso, estaba a punto de aclarar ese asunto, pero ella lo detiene para que no dijera nada. Tiempo después, este estaba muy enojado de estar en deuda con alguien como Anya, mencionándole que se lo va a recompensar de alguna forma, por lo que cuando llegó a casa muy contenta les cuenta a sus padres que ya se había hecho amiga de Damián. Lloyd al principio se estaba alegrando, pero al ver que ella tenía un tonitrus se desmaya por la impresión. Se nos cuenta un poco sobre el pasado de Lloyd. Él solía jugar con sus amigos a los soldados en un escondite que tenía en secreto, refiriéndose a este como el consejero, por lo que luego de que terminan de jugar, Lloyd había regresado a su casa, escondiendo un arma de juguete que traía con él. Su padre, al darse cuenta de eso, le llama la atención a su hijo, ya que mencionándole que mejor se pusiera a estudiar y dejara esos juegos porque no quería que se relacionara con nada de temas de disputa. Al día siguiente, Lloyd junto con sus amigos se van a ayudar a sus vecinos con la feria del pueblo. Los señores le dejaron en claro a los niños que no habría ninguna disputa entre los países, así que les pide que no se preocuparan y solo se dedicaran a jugar. Por ese motivo, Lloyd le pide dinero a su padre para según comprar su libro de texto, pero en realidad no fue así, ya que se compró un arma de juguete para enseñárselas a sus amigos. Este, triste por ese motivo, mejor decide irse del lugar poniendo como pretexto que tenía cosas por hacer, y se va a comer unas croquetas a la tienda, pidiéndole trabajo a la señora de la tienda puesto a que le quería regresar dinero a su padre. Pero cuando menos se lo esperaba, empiezan un ataque en su ciudad. Lloyd, herido por el choque que tuvo, se levantó muy sorprendido al ver que su ciudad estaba hecha trizas, y su madre rápidamente fue a recogerlo para que se fueran a refugiar en la casa de su tío. Como era de esperarse, Lloyd apenas era un niño, así que estaba muy triste por lo que estaba pasando, ya que en verdad les había criado a todos los adultos que le dijeron que no había ninguna disputa, doliéndole el hecho de que su padre ya no hubiera cumplido su promesa de llevarlo a la feria, porque jamás regresó. Su madre, para consolarlo, le pide que no se preocupe, dándole un abrazo para darle la confianza de que todo estaría bien. Así que esa misma tarde, cuando estaba pescando algunos peces para su madre, otro ataque del grupo enemigo había llegado, por lo que las personas que estaban en el lugar se llevaron a Lloyd rápidamente a un refugio. Este con todas sus fuerzas les pidió que lo soltaran, porque quería ir a ver a su madre, huyendo del refugio para ir a verla, pero cuando llegó a su casa solo encontró escombros porque todo había sido destruido. Ese fue el principal motivo por el cual Lloyd decidió convertirse en un soldado a muy temprana edad. Tenía 18 años para que lo admitieran en los pelotones de soldado, dando todo por su nación y vengar a quienes no estaban con él. Cuando de repente se encontró con Franklin, a quien estaba a punto de eliminar porque era un soldado. Franklin le suplica por su vida, pidiéndole que no le eliminara. Lloyd, compadecido por ese hecho, lo deja vivir, pero se aleja de este, ya que no le tenía confianza. Un poco más tranquila las cosas, Franklin le revela que es un desertor,
ya que huyó de su pelotón porque no soportaba más el trato que le estaban dando. Igual le termina revelando que es una pérdida de tiempo esa disputa, ya que según los datos que había investigado, no les había metido en la cabeza que Lloyd había empezado la disputa entre ambas. Eso hace enojar mucho a Lloyd, porque daba por hecho que él estaba mintiendo porque su nación se decía que todo fue culpa de la nación de Franklin. Eso era lo que trataba de explicar ya que no tenía sentido pelearse entre ellos cuando solo eran simples peones de los grandes. Por el ruido que estaban haciendo terminan descubriendo la posición de Lloyd, hiriéndolo de gravedad. Por ese motivo lo tuvieron que regresar al cuartel general para que se recuperara. Así que mientras estaba pelando papas se reencontró con sus amigos de la infancia. Los amigos de Lloyd le piden que no llore, ya que igual estaban preocupados por ese, aunque se sorprendieron de que Lloyd se había puesto un nombre falso y que no era un simple soldado, ya era un general. De todos modos se despiden de ya que tenían una misión que por cumplir, pidiéndole que fueran a cenar cuando terminara su misión. Pero desafortunadamente sus camaradas no regresaron de su misión porque fueron eliminados. Lloyd se había culpado a sí mismo por ese hecho, pensando que quizás hubiera podido hacer algo al respecto, cuando de repente un señor le empieza a hacer la conversación a Lloyd, revelándole que sabe que mintió sobre su nombre y la edad que tenía, presentándose ante él como alguien de la inteligencia militar que ha venido a reclutarlo, proponiéndole que si quiere darle la victoria a su nación debería de unírsele, de lo contrario les dirá todo sobre el fraude que es, ordenándole prácticamente que lo esperara al día siguiente en una estación para llevárselo a otro lugar. Por lo que al llegar al día siguiente, se había sorprendido de que ese tipo, si fuera de la inteligencia militar, ¿por qué lo dejaron salir de su pelotón sin hacer preguntas? Comprometiéndose a ganar esa disputa para acabar con todo de una vez. En ese momento Lloyd despierta de repente, pues resulta que se había desmayado al ver que Anya había obtenido un tonitros. Ella se disculpa con su padre por eso, pero Lloyd no se enoja, ya que tan siquiera se estaba haciendo amiga de Damian por el bien del plan. Al término de la escuela, Anya se despide de Becky, y cuando estaba a punto de irse a su casa, resulta que los autobuses saldrían hasta la siguiente hora por unos contratiempos que tuvieron. Por lo que mientras Anya estaba haciendo un tiempo, el profesor Henderson le pide que le ayude con unas cosas que tenía cargando, a cambio de unos pastelillos que le iba a dar. Solo de esa manera convenció a Anya de ayudarle. En el transcurso del tiempo del camino, prácticamente el profesor Henderson quería saber cómo se sentía Anya por tener 2 tonitos, queriendo ayudarle a mejorar para que fuera una alumna disciplinada. Pero Anya no entendía del todo lo que estaba diciendo su profesor, preguntándole cómo es que podría conseguir estrellas. Pensó que su alumna quería convertirse en una académica imperial, pero Anya solo se lo hacía bonito tener muchas estrellas. Por ese motivo Henderson la lleva a un salón en donde le muestra a todos los alumnos que han sido académicos imperiales en la escuela Eden, revelándole que todos tienen brillantes futuros, y aunque tuvieron errores jamás se rindieron. Anya quedó impresionada por ese hecho, preguntándole si cree que podría convertirse en una académica imperial. El profesor le menciona que esa respuesta depende de ella, agradeciéndole por haberle ayudado y dándole los pastelillos que le había prometido, además de que le estaba dando unos cuantos consejos para que pudiera mejorar. Pero Anya solo termina de comer y mejor se fue. Al llegar a su casa notó que tanto su padre como su madre habían llegado cansados de sus trabajos, y al verlos de esa manera decide igual esforzarse por ellos. George le pregunta a Anya si es que quiere algo puesto a que va a salir de compras, por lo que Anya le pide unos dulces o pastelillos como los que le dio el profesor Henderson. Así que George muy felizmente va al centro comercial para hacer sus compras, preguntándose dónde podría conseguir los pastelillos, y cuando estaba a punto de preguntarle a sus vecinas, mejor no lo hizo porque no quería que pensaran que no es una madre normal. Al estar en el centro comercial, busca muy decididamente una tienda de pastelillos para poder comprarlos, cuando de momento en las escaleras notó que una señora se iba a caer por tantas cosas que había comprado. George sin dudarlo le ayuda rápidamente, agarrando tanto a la señora como los regalos. La señora, encantada por las grandes habilidades que tiene George, le agradece, además de que le invita a que le ayude en su equipo de voleibol. Ella no se negó a esa petición, pero cuando empezó a jugar lo hacía de una manera tan salvaje que no dejaba jugar a las demás participantes. Al término del partido, esta se disculpa por haber sido un estorbo durante todo el partido, pero la señora le pide que no se preocupe, ya que era un partido amistoso, haciéndole diferente tipo de preguntas a George sobre su vida, pues resulta que la señora tiene un club de madres en donde se reunían a conversar sobre ese tipo de cosas, haciendo que ellas se sintieran en confianza porque de alguna manera la comprendían, enterándose que todas tienen hijos en la escuela Eden. En ese momento George se entera que la señora que había salvado las escaleras y le invitó a jugar sus partidos de voleibol en realidad era la madre de Damian. Cuando George llegó a casa, le cuenta a Lloyd que conoció a la madre de Damian. Se sorprendió por ese hecho, ya que había conocido a la esposa del presidente de un partido nacional, cosa que George no sabía y quedó completamente impresionada por ese hecho. Regresando con el flashback, George se había disculpado con Melinda por lo que Anya le hizo a su hijo,
pero ella le pide que no se preocupe, ya que la familia Desmond sigue una filosofía en no entrometerse en los asuntos de sus hijos. Las amigas llaman suertuda a York por haber sido invitada por Melinda a sus reuniones, ya que no suelen hacer eso, puesto que sus amistades son pocas por ser la primera dama. Yo no entendía muy bien el concepto de primera dama, pero no le da mucha importancia. Melinda le pide que no se sienta incómoda por la posición en la que se encuentra, mencionándole que le gustaría que fueran amigas, cosa que ella acepta. Pero cuando iban de regreso a casa ambas, Melinda le menciona a York que se enteró que Damian y Anya se están volviendo amigos, cosa que York le confirmó y Melinda con una expresión sombría, según se alegra por eso. Lloyd estaba pensando que quizás York había planeado volverse amiga de Melinda para poderla sacarle la información, ya que como es la esposa del presidente de ese partido, integrante importante de los Desmond, era muy difícil obtener información sobre ella, sospechando de que York tiene doble propósito. Aunque pensando las cosas de una manera más clara, no tenía sentido que York le contara toda esa información. Por su parte, York le pidió su opinión a Lloyd si podría ir con Melinda a las reuniones que le invitaba. Para Lloyd no representaba ningún problema, ya que de esa manera su supuesta esposa se distraería de sus obligaciones y le vendrías bien hacer nuevas amigas. Pero en realidad su verdadero propósito era hacer que York investigara más sobre la vida de Desmond, y sabía que cualquier chisme se le iba a contar sin problema, haciendo que surgiera un plan C, que era la amistad entre York y la madre de Damian, o sea Melinda. Anya, al saber todo lo que su padre planeaba, pensaba que quizás le iba a abandonar porque ya no la necesitaría, comprometiéndose más en hacerse amiga de Damian para que según no la abandone. Volviendo a York, le fue a preguntar al tendero si no había problema en volverse amiga de Melissa. Este le dice que no hay problema, pero que no se encariñe demasiado, ya que si llega ella a ser un objetivo, no tiene que tener piedad en eso. Pasando con Anya, al ir a la escuela le pidió a Becky consejos de cómo acercársele a Damian. Ella, pensando que su amiga estaba enamorada, le ayuda con ese hecho, poniendo un yakisoba en la boca para que chocara con Damian a propósito y según pudieran conversar. Pero Damian le termina escribiendo, haciendo que Anya se enojara y por accidente le aventara el yakisoba en su cara. Dejándose de lado, Anya le pide que le dé los dulces que le prometió a Damian. Este le niega que le había prometido unos dulces, aunque sabe que está en deuda con ella, no entendiendo por qué Anya le pide dulces cuando le podía pedir algo más interesante. Eso lo logra escuchar Anya porque leyó su pensamiento, por lo que le pide que le invite a jugar a su casa. Obviamente todos se quedaron impresionados por ese hecho, haciéndole una petición muy tonta, pero Anya le revela que su madre es muy amiga de la madre de Damian. Este, preocupado, le pregunta si su madre había mencionado algo sobre él, teniendo miedo de que Anya se enterara de sus secretos más vergonzosos, pero ella le deja en claro que no fue así, yéndose enojado puesto que solo lo puso nervioso. Pasando con Lloyd, era muy querido en el hospital de psiquiatras, pero todo era planeado solo para mantener una reputación como doctor, pidiéndole a Fiona que recabara información sobre los pacientes que estén relacionados con Melinda, ya que no se puede confiar de que York le traiga información sobre la familia Desmond. Por ese motivo quiere hacerlo por él solo. Fiona estaba de acuerdo, sugiriéndole que si ella fuera su esposa se adentraría con Melinda muy profundamente, pero Lloyd rechaza la idea porque la necesita con él para infiltrarse si hay algún problema más adelante. Y él le revela que no cree que le dé a entender pacientes relacionados con Melinda, porque resulta que el director del hospital le tenía envidia, porque se estaba robando toda la atención que antes recibía él, aconsejándole que arregle ese problema con el director. Por parte del director, como estaba enamorado de Fiona y veía que su amada estaba locamente enamorada de Lloyd, le comenzó a hacer la vida imposible a Lloyd dentro del hospital. Este ya sabía que el director lo estaba saboteando, pero se estaba dejando con tal de caerle bien. Pero como vio el director que no le afectaba para nada a Lloyd, decidió llamar a la policía para reportarlo como un espía. Los de la policía secreta habían llegado al hospital por lo que el director les informó que Lloyd según era un espía, ya que lo había visto hurtando documentos importantes, y como le estaba plantando evidencia de que Lloyd era culpable, la policía secreta no dudó ni un segundo en esposar a Lloyd para llevárselo. Pero resulta que los supuestos policías de la policía secreta eran nada más y nada menos que Fiona y Franklin. Ellos le habían dicho al director que había sido quien le había dicho a ellos que según Lloyd era un espía. El director apenado le menciona que no podía pasar desapercibido su conducta, por lo que Lloyd, al analizar las pruebas falsas que le habían planteado, les pide que las analicen bien para que vean que no fue él quien escribió, volteando la situación haciendo que sospecharan del director y casi se lo llevaran arrestado porque le sabían cosas que hacía que sí eran ciertas. Es cuando Lloyd entra en acción y en ese momento le suplica que no se lleven al director del hospital porque era su inspiración para seguir adelante. Solo de esa manera los policías lo soltaron, pidiéndole al par de amigos que arreglaran sus diferencias. York se había lastimado sus muñecas al luchar con un tipo muy robusto el día anterior, pero obviamente no le dijo nada a su familia, por lo que les pide de favor que se encarguen de las tareas del hogar en lo que se recuperara. Cuando de repente llegó York a visitar a su querida hermana, enojándose con Lloyd porque pensó que había lastimado a su hermana, cosa que York le aclara que no fue eso,
Dejando eso de lado, Yor le agradece a Lloyd por siempre ser amable con ella, cosa que puso celosa a Yuri e iniciaron una serie de competencia con su cuñado para ver quién era el mejor para cuidar a su hermana. Sorprendentemente, Yuri termina perdiendo en todo contra Lloyd, poniéndose triste ya que se dio cuenta que no le fue de ninguna utilidad a Yor. Pero Yor, al ver las cosas que había comprado Yuri, se dio cuenta que había algunos dulces que ambos comían cuando eran niños, agradeciéndole por ese motivo, y Lloyd le dejó en claro que aún le falta mucho para que esté a su nivel. Yuri, contento por ese hecho, le menciona a Lloyd que jamás perderá ante él, y se va rápidamente. La clase de Anya había salido de excursión a uno de los museos que quedaba cerca de la región, pero Damián estaba descontento por ese hecho, ya que no se le hacía justo que hicieran ese tipo de actividades. Anya, por su parte, al igual que su padre, quería idear un plan para que se hiciera mejor amiga de Damián, y así le invitara a su casa para cumplir con la misión de Lloyd. Según quería salvar a Damián de ser expulsado de la escuela Eden, por feo, pero cuando puso en marcha su supuesto plan, solo Damián le termina ignorando, pensando que quizás Anya estaba enojada de que aún no le ha devuelto el favor que le debe, y cuando estaba a punto de darle los dulces que le había prometido, sus amigos se la terminan acabando. Por otra parte, cuando estaba a punto de llegar al museo, el profesor se dio cuenta que el chofer se había ido por otra ruta, no entendiendo lo que estaba pasando. Pues resulta que un grupo de criminales llamado Circo Rojo había tomado el autobús a la fuerza, pidiéndole a los alumnos que los obedecieran todo lo que les dijeran si querían seguir vivos. En breves momentos, todos los profesores de la escuela estaban al tanto de lo que estaba pasando, pidiendo ayuda a la policía para que rescataran a los niños sin que los padres se enteraran. Por parte de los niños estaban muy asustados por lo que estaba pasando, pero el hijo del comandante Watkins les menciona a todos que mantengan la calma, ya que como saben que son hijos de personas importantes, harán todo lo posible para rescatarlos, cosa que les confirma Berlin, dejándoles en claro que los utilizarán como rehenes para que él cumpla todas sus peticiones los altos mandos. La noticia del autobús tomado por los criminales le llega a Sylvia, pero ya no le da importancia hasta enterarse que en ese autobús van Anya y Damián, ayudando entre las sombras a la policía para rescatarlos. Volviendo con Anya, había leído la mente de los malos, sabiendo a dónde los estaban llevando y diciéndoselo a Becky, para que pudieran crear una forma de avisar a los demás fuera del autobús, y los comenzaran a buscar. Becky le crea a Anya escribiendo una nota junto con sus identificaciones para avisar a las personas del exterior. Damián, al darse cuenta de lo que estaba haciendo, le pide que se detenga para que los malos no sospechen, pero al contar el plan a las ayuda creando una distracción para que Becky pueda lanzar la nota fuera del autobús, cosa que logró con éxito, pero Berlin se dio cuenta de eso, enojándose mucho y colocándole una bomba a Anya para amenazarlos a todos, ya que si alguien vuelve a hacer algo sospechoso hará que todo el camino explote. La noticia había llegado hasta la policía secreta, haciendo que Yuri quisiera ayudar con la misión, pero no se lo permitieron puesto que no quieren que revele su cara ante su sobrina o cualquier medio. Yuri entendió, pero al saber que si le pasaba algo a Anya, su hermana estaría muy triste, hace lo posible por intervenir. Por parte de la familia de Becky, su padre estaba organizando una armada para poder traer a su hija de vuelta, pero su mayordomma le pide que guarde la calma, porque es un asunto que debe de tomarse con paciencia. Volviendo al autobús, Anya al principio estaba muy asustada de que le pusieron una bomba, pero al leer la mente de los malos se enteró de que era una bomba falsa. Solo quería hacerle creer a los alumnos que era una verdadera para que no hicieran nada tonto. De esa manera Anya comienza a jugar con la bomba, cosa que asustó a todos porque pensaba que iba a explotar. Damián, al ver la situación, se armó de valor para confrontar a Berlin, pidiéndole que le pusiera la bomba a él en lugar de Anya, ya que como es miembro de la familia más importante de la nación, es su deber proteger a sus compañeros. Berlin le aplaude por su acto de valentía, pero en lugar de quitarle la bomba a Anya, le pone una nueva a él, cosa que le asustó mucho, y aunque intentó guardar la compostura, no podía tomárselo con calma. Pero Anya le da la mano para decirle que todo estaría bien, revelándole que escuchó decir a los malos que las bombas eran falsas, y para demostrárselo golpeó muy fuerte la bomba, cosa que a todos pensando que iba a explotar la bomba, pero en realidad había chocado el camión porque resulta que la policía los había interceptado. Los del Circo Rojo estaban sorprendidos de que la policía se les hubiera adelantado, por lo que rápidamente Berlin les ordena a los niños que cubran todas las ventanas con cortinas negras para que no vieran lo que pasaba dentro, y toman a Damián como rehén para demostrárselos a la policía, mencionándole que si quieren que suelten a los niños tienen que cumplir dos de sus demandas. Una era liberar a sus camaradas que estaban encarcelados, y la segunda era que los dejaran escapar a otra nación. Solo de esa manera va a soltar a todos los estudiantes que tenían como rehenes. La policía está a punto de ceder a sus peticiones, pero la policía secreta, que se hacía llamar la SSS, menciona que no pueden ceder a ninguna de sus peticiones porque sería como un símbolo de debilidad, no dándole importancia que tuvieran a rehenes como garantía, porque lo único que les importaba era proteger a su patria.
Silvia, por su parte, al enterarse de que el camión de Anya ya había sido interceptado, filtra más información para que sepan dónde está el segundo camión que habían tomado los malos. Y por parte de Yuri, al saber la misma información, le pide a sus superiores que le dejen intervenir, ya que aún tenía más información sobre dónde se podía encontrar el segundo autobús. De esa manera, Yuri comienza una ardua investigación. Momentos después, el padre de Becky había llegado a donde estaba el autobús, pero las autoridades no le dieron permiso para que pasara, ya que no se lo permitían. Marta, quien era el nombre del mayordomo de Becky, había sido reconocida por el profesor Henderson, quien le revela que se encontraba ahí por sus alumnos, aunque estaba consciente de que no podía hacer nada. Berlin, por su parte, le pide una respuesta a los policías de sus peticiones, cosa que ellos le responden que está en proceso, pidiéndoles de favor que dejara pasar a uno para poderles darle agua y comida a los niños. Berlin acepta, por lo que el profesor Henderson es quien subió al autobús para que repartiera las raciones de comida y agua para todos los niños. Aparte, como iba el profesor encargado de la excursión en muy mal estado, le pidió que lo liberen y le tomen a él como rehén, cosa a la cual accedieron. El profesor estaba viendo cómo Anya, aunque tenía la bomba, estaba muy tranquila, impresionándose de los nervios aceros que tenía. De igual manera, el profesor trata de conversar con Berlin para hacerlo entrar en empatía con los alumnos que traía como rehenes, pero con lo que no contaba era que había sido padre y perdió a su hija por culpa de los altos mandos. Por eso es que no tiene ni una pizca de empatía por nadie. Por parte de Yuri, había encontrado dónde se encontraba el segundo autobús escolar. Se nos muestra un flashback en donde la hija de Berlin, llamada Biddy, era integrante del movimiento estudiantil llamado el Circo Rojo. Su padre, o sea Berlin, estaba tratando de hacer que su hija no fuera ese tipo de marchas, pero ella no le hacía caso, ya que iba a luchar para que su mundo fuera un lugar en donde se respetaran las cosas. Berlin entendía el punto, pero solo la estaba protegiendo. Aún así, ella no hacía caso, llegando al grado de que los altos mandos la tuvieron que eliminar. Por ese motivo, Berlin se unió al Circo Rojo. Volviendo al presente, Yuri junto con su equipo emboscaron a los malos que tenían como rehén al segundo camión, recuperando de esa manera a los niños que iban dentro, pero desafortunadamente, Yuri había sido lastimado. Eso hizo que la policía secreta le mencionara a Berlin que sus compañeros ya habían sido capturados, por lo que no tenían más opción de negociación, y les pide que se rindieran. Todos los compañeros de Berlin se habían exaltado por esa noticia, haciendo que el conductor perdiera la cordura y presionara a Berlin para que actuara de inmediato, ya que el plan era que si no podían salir victoriosos de eso, tendrían que explotar todo el autobús. Así que mientras estaban pensando, la policía secreta se estaba acercando, cosa que era peligrosa, ya que Anya sabía que si dejaba que la policía entrara al autobús, ellos no dudarían en explotar todo. Yo no había llamado a la escuela para preguntar si Anya ya iba a regresar a casa, pero la escuela le mintió con que aún seguían en la excursión, por lo que George se la creyó, pero aún así estaba muy preocupada, llamando a su amiga Sharon para preguntarle si su hijo ya había llegado, cosa que ella le confirma, ya que según su excursión había sido cancelada, haciendo que George se preocupara aún más por ella. Volviendo con Anya, con tal de hacer que los malos no se dieran cuenta que la policía ya estaba persiguiéndolos, le menciona que le den más comida porque tenía mucha hambre, cosa que sorprendió a todos porque era una cuestión bastante inusual. Berlin le pide que se siente, ya que de lo contrario activará su bomba, pero Anya estaba muy decidida a eliminarse antes que rendirse. Estas palabras hicieron que Berlin recordara a su hija, ya que eran sus ideales, así que para que no pusiera a prueba su determinación, mejor decide liberar a Anya para que no se ablande. Pero esta no quiso irse a ningún lado hasta que le dieran más comida de la que le dieron hace rato. Berlin estaba dudando mucho en si seguir continuando con su plan original, por lo que cuando intentó entender por qué Anya estaba haciendo eso, su compañero desesperado estaba a punto de eliminarla, pero Berlin lo detiene porque recordó que su hija luchaba por otros ideales, y no por los que está haciendo ahora. Así que de esa manera solito se entrega a la policía, ya que no quería fallarle a su hija. Su compañero desesperado arrancó el camión para irse a la fuga. Afortunadamente lo interceptaron y como no vio ninguna escapatoria, el hombre tomó a Anya como rehén y les pidió a los policías que no hicieran nada, cosa que ignoraron por completo, pero la mayordoma de Becky la termina salvando. Al regresar a la escuela, les dieron una estrella a cada uno de los estudiantes que mostró su valentía durante el arco del camión, siendo Anya una de las beneficiadas, sintiéndose orgullosa de poder obtener por fin una estrella más para que el plan de su padre saliera a la perfección. Pues resulta que después de que arrestaran a Berlin, los policías se encargaron de regresar a todos los niños a su casa. Incluso Becky estaba muy emotiva, ya que su padre la había ido a recoger como era su costumbre, y todos los niños de poco a poco se fueron yendo con sus padres, quedando solo Damián y Anya. Damián le menciona a ella que estuvo increíble en cómo se comportó durante el asalto,
disculpándose por haber sido malo con ella anteriormente. A ella le menciona que igual había actuado de manera genial sonrojando a Damián por ese hecho y haciendo que se enojara con ella. Ella había malinterpretado las cosas pensando que ella era mejor amiga de Damián y diciéndole que le invitara a su casa para que jugaran juntos, pero Damián igual malinterpreta las cosas pensando que Anya solo quería colgarse del apellido de su familia. Cuando de repente George llega por Anya y ella al ver a su madre se lanza a sus brazos a llorar. Lloyd, quien igual estaba en esa escena, uno de sus agentes le pide que se reúna con su familia, pero Lloyd negó ese hecho, ya que se supone que estaba en un viaje de negocios. Lloyd por su parte le menciona a Damián que su madre estaba en camino, así que en unos breves momentos Melinda llega preocupada a abrazar a su hijo, ya que en verdad estaba muy preocupada por Damián, cosa que este se sorprendió mucho al ver, pidiéndole a su madre que no le dijera a su padre que estaba llorando porque se decepcionaría. En ese momento Melinda tuvo un cambio de personalidad, detestando en ese momento a su hijo por haberle recordado a su marido, teniendo una relación de amor-odio con Damián. Anya al día siguiente estaba muy contenta de tener una estrella más. Lloyd la comprende, pero le pide que no se vuelva a poner en riesgo de esa manera, llevándosela a la escuela para saber si esa experiencia la dejó traumada, pero no fue el caso. Por lo que cuando llegó a la escuela, Damián estaba siendo reconocido por todos sus compañeros, al igual que Becky, por cómo actuaron en el camión. Pero la que más estaba siendo reconocida fue Anya, quien sin darse cuenta había ganado una popularidad dentro de la escuela Eden. Ella se había dado cuenta de eso, queriendo utilizar eso a su favor para hacer muchos amigos. Damián, celoso por eso, le menciona a todos que no hizo la gran cosa, solo por actuar como plebeya. Eso aumentó más el interés de todos por Anya, queriendo saber más sobre ella y cómo pueden hacerse más fuertes al igual que Anya. Ella le cuenta todos sus secretos según. Eso lo aprovecha Anya para dar un plan para hacer que Damián se haga su amiga y ayudar a Lloyd con su plan. Pero Becky, para que Anya no quedara mal delante de todos y no exagerara con lo que decía, les menciona a todos que en realidad su madre la había entrenado, cosa que a Anya le molestó y empezó a alardear con que su entrenamiento era exclusivo. Damián, celoso nuevamente, les dice a todos que no se hagan amiga de Anya, insultándola por todo lo molesto que estaba. Anya lloró por eso y todos pensaron que en realidad era muy débil, pero le dejan claro que es muy fuerte y que sus intenciones eran buenas. Damián, al ver eso, solo se disculpa y se va rápidamente. Se nos cuenta un poco sobre la vida de Sylvia. Había estado yendo como encargada de la embajada de Westall en Ostanía. Básicamente cada día se tenía que levantar temprano e ir a la embajada para cumplir con sus obligaciones, pero últimamente había estado descuidado mucho su aspecto físico. Sin embargo, aún así seguía luciendo muy hermosa, por lo que luego de que terminara su trabajo regresando a casa, en donde tenía que pasear a su perro para reunirse con Lloyd, viendo cómo su departamento estaba hecho un desastre, dándonos a entender que antes había tenido una familia y por alguna razón que no se nos cuenta la había perdido. Dejando eso de lado, cuando se reunió con Lloyd, le había preguntado si había algún avance con la información sobre Melina Desmond, pero este le niega ese hecho ya que no ha podido recopilar información, por lo que sin nada más que hacer mejor se va. Pero Anya junto con Bob le pide que se quede para que jueguen un rato. De esa manera Sylvia y Lloyd compiten a ver quién entrenó mejor a su perro, haciendo una serie de pruebas para ver qué perro era mejor, pero solo terminan en un empate. Sylvia decide irse a casa y Anya le agradece a ella por haberse quedado un poco más. Pero comienza en el ayuntamiento de la ciudad, en donde los directivos terminaron su trabajo y agradecen a sus empleados por haber trabajado arduamente. Pero resulta que las amigas de George, llamada Camila y Millie, se tenían que quedar horas extra porque aún no tenían mucho trabajo por entregar, enojándose mucho con los directivos, ya que mientras ellos iban a descansar, ellas se quedaban trabajando de más, por lo que George, como todo un ángel caído que es, les ofrece su ayuda para que terminen pronto con su trabajo, cosa que Camila agradece mucho, aunque George quería agradecerle a su amiga por la ocasión en que le enseñó a cocinar para su familia. Por otra parte, Millie le pide a Sharon que igual se quede a ayudarlas, y aunque al principio ella se negó porque estaba muy cansada, al final accedió a quedarse, por lo que mientras estaban trabajando, Sharon le menciona a la preciosa de York que últimamente ha notado cómo es más cercana a ellas, iniciándole las pláticas para convivir. Ella, nerviosa, se disculpa por eso, aunque no es una molestia para sus amigas, pues resulta que antes George se alejaba de todos para ocultar su trabajo como ejecutadora, y cuando lo pensó bien, se le hacía un comportamiento demasiado raro. Dejando eso de lado, Sharon pregunta por cómo se encontraba Anya, ya que como anteriormente su autobús escolar fue tomado a la fuerza, pensó que le quedarían traumas por haber pasado ese hecho. George le confirma que su hija se encuentra en perfectas condiciones, ya que siempre ha sido valiente, pero esa charla solo hace enfurecer a Camila, quien quería terminar el trabajo lo más antes posible, así que después de un tiempo por fin terminaron, por lo que George decide retirarse para su casa y Camila le agradece porque en verdad le fue de mucha ayuda. Pero Sharon sugiere que mejor vayan a cenar todas juntas, invitando a George para que pasara más tiempo con ellas. George al principio duda al aceptar su invitación, pero no había ningún problema, además de que Sharon ya había hecho la reservación,
llamándole a Lloyd para avisarle que no llegará a cenar a la casa ese día. Al llegar al restaurante, todas ya estaban un poco pasadas de copas, por lo que Camila se queja de su esposo, ya que siempre le ha dicho que tiene que ser muy agresivo si quiere estar como líder de su grupo en donde trabaja. York, quien ya estaba muy pasadita de copas, le da la razón a su amiga por ese hecho. Todas se sorprenden al ver a York de esa manera, ya que con solo una ronda había cambiado por completo de personalidad, por lo que las amigas aprovechan esa brecha para conversar sobre cosas un poco más íntimas. Así que Camila le dice a York cómo van las cosas con su marido, despertando la curiosidad tanto de Sharon como de Millie en saber más sobre esa amiga. York les menciona que no se puede poner cariñosa con su esposo, ya que su hija está presente, pero las amigas le contradicen porque no lo ven como un impedimento. York, como toda buena waifu, es muy considerada con su esposo, no dándole problemas innecesarios y comprendiendo que trabaja mucho para darle una vida tranquila, pero Camila seguía de insistente con que les contara las quejas que tiene con sus esposos porque no se estaba creyendo que no hubiera pleitos entre ellos, pero la realidad era que quería escuchar lo terrible que era su matrimonio para meterle cizaña y decirle que mejor se divorciaría. Pero cuando York pensó en cómo Lloyd la trataba, que era una manera espectacular, interpretando el papel de buen esposo como ella, no pudo decir nada malo sobre él. Aunque para este punto York se había olvidado de que su matrimonio era falso y Lloyd solo estaba interpretando un papel solamente. Eso hace enojar a sus amigas, ya que no le pueden creer que su esposo sea una persona perfecta. Y como era de esperarse, hablaron mal sobre Lloyd, suponiendo que era un estafador y sugiriéndole que mejor se divorciara de él. Yo no entiendo por qué había tantos problemas con que su esposo no tuviera defectos, pero sus amigas le explican que eso es algo normal de las parejas tener problemas y que lo resuelvan juntos, ya que cuando andan de cariñosos solo es una etapa de la relación y es cuando se inicia, comentándole los problemas que le molestan de sus esposos, pero siempre saben cómo sobrellevarlos, además de que lo resuelven todos juntos. Y como York ya estaba muy pasada de copas, los pensamientos que estaba teniendo no tenían ningún tipo de sentido, porque estaba pensando que los matrimonios convierten a las personas en eliminadoras, llegando a pensar incluso en llegarle a revelar a sus amigas sobre su identidad secreta, pero descarta la idea y mejor opta por actuar como una persona normal que se acaba de casar, mencionándoles a sus amigas que igual hay momentos en los que quisiera eliminar a Lloyd, y Camila le pide un ejemplo. York, nerviosa por no saber qué decir, solo menciona que cuando Lloyd no le pone demasiado dulce a su omelette, eso le molesta y tiene ganas de eliminarlo, cosa que no se les hace para nada lógico a sus amigas, comentándole que debería de estar más agradecida que su esposo cocine para ella, mejor pidiéndole que no se inventara historias para que encajara con ellas, por lo que ya no le estaba creyendo nada de lo que decía. Eso preocupó a York, ya que si no las convencía de que en realidad estaba casada, podría haber posibilidades de que la reportaran, así que le dio un trago a su vaso para darse valor y tomar un cubierto de la mesa para irse a un lado. En su imaginación fue con el tendero quien le da los trabajos para eliminar gente, pidiéndole permiso para eliminar a su marido con el propósito de preservar su matrimonio, a lo cual él accede amablemente, por lo que en su imaginación se imagina que se está enfrentando contra Lloyd en una batalla legendaria, y cuando lo elimina, termina por imaginar a Anya llorando porque estaba viendo todo lo que pasaba, mejor arrepintiéndose de hacerlo y decirle a sus amigas que no puede eliminar a su marido. Pero la realidad es que George estaba tomando literalmente todo lo que le decían. Sus amigas se quedaron sorprendidas, aunque se comienzan a reír, ya que lo que hizo George fue bastante cómico, así que para tranquilizarlas le menciona que la acepten tal y como es, con su matrimonio perfecto y su esposo muy dulce. Pero aunque George les quería hacer creer que tenía un matrimonio como cualquier otro, sus amigas no le creían para nada, pensando que el par de tortolitos siempre estaban acaramelados. Camila supone que George estaba muy ansiosa de llegar a su casa para saborearse los labios de ese hombre, pero ella les deja en claro que no hacen ese tipo de cosas, cosa que se les hace raro que ni siquiera se muestren afecto de ese estilo. George, por no darse a entender, estaba haciendo demasiados gestos que la hacían ver muy adorable. Sharon, por su parte, le dice que darle un beso de bienvenida a su esposo es algo que toda pareja hace, y todas las amigas lo confirman, haciendo que George pusiera una cara muy seria, ya que se suponía que debía de hacerlo para que su matrimonio luciera lo más normal posible. Así que cuando se despide de ella, George se va algo nerviosa, y las amigas estaban apostando a que George no le iba a dar un beso a su esposo. Pasando con George, Lloyd le da la bienvenida a casa como todo esposo cariñoso que es, pensando que es un alivio para él que se lleve bien con sus compañeras de trabajo, pero George instintivamente le iba a dar un beso de bienvenido a su esposo, pero por lo nerviosa que estaba terminó colapsando, y Lloyd la termina abrazando para que no se cayera, quedando en una posición para un beso. Eso solo hizo que George se avergonzara aún más y estuviera a punto de golpearlo nuevamente,
pero no lo hizo ya que no quería lastimarlo como la vez pasada, así que mejor hace una marometa hacia atrás, pegándose fuertemente en el piso, disculpándose con Lloyd por ser una persona demasiado normal según ella. Por otro lado, Angie estaba durmiendo pensando que sus padres estaban haciendo otra cosa, terminando así el capítulo 79 del manga de Spy x Family. Al día siguiente, Lloyd le da desayunar a Anya para luego llegar a Becky a llevársela porque iban a ir al zoológico. Mientras tanto, Yor estaba muy nerviosa por lo que había pasado anoche. Yor, con la percepción de la realidad bien alterada por la conversación que tuvo con sus amigas, pensaba que debía de quejarse de Lloyd para que pudieran ser una pareja normal. Y cuando lo estaba haciendo, llegó Yuri en ese preciso momento, haciendo que Lloyd se disculpara con su hermana por todo lo malo que según le había hecho. Pero Yor le deja claro que no quiere una disculpa, solo quiere que ambos tengan quejas del uno del otro, cosa que no dijo. Y la razón de su enojo era que quería tener que quejarse con su esposo. Cuando de repente llaman al teléfono y resulta que Lloyd tenía una misión muy urgente de parte de Sylvia, por lo que se despide de Yor y se va rápidamente. Yuri por su parte sospecha de que Lloyd le estaba siendo infiel, así que le dice a su hermana que la siga, cosa de la cual Lloyd se dio cuenta e intenta distraerlos para perderles el rastro, pero Yuri resultó que igual tenía una misión urgente y se fue rápidamente. Por otra parte, Yuri había regresado a sus 5 sentidos y se dio cuenta que no tener quejas de un matrimonio es algo muy bueno. Lloyd, al llegar a la misión, Fiona le revela que encontraron un infiltrado en sus grupos, por lo que este infiltrado ya tenía información importante sobre las misiones que estos estaban haciendo, y estaba a punto de darles esa información al equipo enemigo, pues resulta que el nombre del infiltrado era Winston Wheeler, un infiltrado en sus operaciones que estaban a punto de vender información al grupo enemigo, por lo que su misión era interceptarlo para que no hubiera filtraciones por parte del otro grupo. Fiona por su parte quería cancelar todas las misiones y retirarse, con tal de que Twilight se aleje de Yor. Pero le menciona que no es posible porque de lo contrario tardarían mucho en acercarse a Desmond con el avance que tienen. Por otra parte, el equipo de Yuri tenía la misión para poder ir a recoger los documentos que Wheeler les iba a vender no estaba autorizada, para no causar revuelo entre ambas naciones, así que tenían que trabajar en encubierto y si es posible atrapar a Twilight. Pasando con Wheeler, después de que recibió una llamada se dirigió a donde estaba Yuri para darle el mapa en donde se iba a reunir para darle los documentos. Yuri al principio sospechó de pensando que en realidad era Twilight, pero confió en él ya que tenía un broche de color verde. De esa manera los agentes de Oceanía se pudieron reunir con Wheeler. El supuesto Wheeler les pide a los agentes de Oceanía que comprueben de que en realidad son ellos, por lo que los agentes se lo confirman, pero se dieron cuenta que Wheeler había traído un broche con una gema amarilla. Por ese motivo, Oceanía se dio cuenta de que en realidad ese tipo no era Wheeler, sino más bien Twilight, porque resulta que dentro de esos infiltrados con los agentes de Oceanía había uno de los grupos de Twilight, quien era el que había filtrado la información. Pero de esa manera Twilight se va corriendo rápidamente, incluso se cambió de disfraz rápidamente poniéndose uno de Yuri para que no sospecharan de pero por parte del verdadero Yuri se había dado cuenta que alguien había suplantado su identidad, porque huellas de sus zapatos estaban en un lugar en el cual él no había pasado, por lo que baja las alcantarillas rápidamente y ahí es donde se encuentra con Twilight con el disfraz de Yuri. Yuri había logrado herir a Twilight y se estaba preguntando por qué duda mucho en eliminar a Yuri cuando tenía la oportunidad. Yuri por su parte estaba muy impresionado por la habilidad de Twilight, sin embargo no puso mucha atención y ambos se comienzan a enfrentar. Como era de esperarse, Twilight había resultado vencedor en esa pelea. Pasando con Fiona, uno de sus compañeros había disfrazado del tipo que iba a recibir sus documentos, queriendo que Wheeler mordiera el anzuelo para que se reunieran con él y recuperaran de esa manera la información. Pero Wheeler sabía que los agentes de White se le habían adelantado tanto, así que mejor decidió huir del lugar antes de que lo atrapen porque sabía cómo operaba. Fiona, por fortuna, al analizar la gente que había alrededor, se percata de quién es Wheeler, persiguiéndolo y atrapándolo con éxito. Fiona le pide a Wheeler que se arrodille y le entregue los documentos que tenía, cosa que sí hace tratándole de hacer la práctica para poder idear un plan para escapar, por lo que después de que recuperara los documentos que se había robado, Wheeler aprovecha esa mínima oportunidad que todos habían bajado la guardia para escapar, y Fiona sin perder el tiempo va tras él. En el transcurso de la persecución, Fiona estaba pensando que no importaría dar su vida con tal de que cumpla la misión, pero al pensar que quizás Twilight se quedaría en brazos de Yor, se compromete en sobrevivir lo más que pueda. Por otro lado, Lloyd se encuentra con Wheeler e intenta engañarlo con que es Yuri, un agente de Oceanía. Sin embargo, Wheeler no era tan tonto porque sabía que era Twilight el maestro del disfraz, sabiendo cómo opera ya que había trabajado con en el pasado, por lo que después de que tuvieran un combate, Twilight había sido derrotado y Fiona al ver eso se quedó en shock. Pasando con Yuri, uno de los agentes había ido por al rescate, pidiéndole que regresara al cuartel general para que trataran sus heridas. Pero Yuri sospecha de Twilight, ya que aunque tuvo la oportunidad de eliminarlo, no lo hizo. Volviendo con Wheeler, le pide a Fiona que suelte su instrumento de combate si no quiere que haga daño a Twilight.
Ella, como era de esperarse, lo obedeció y Wheeler se dio cuenta que Twilight es una persona muy importante para Fiona. Aún así le dice que tener vínculos emocionales con alguien en el trabajo como ese es muy perjudicial. Fiona, al estar viendo que maltrataron al amor de su vida, se lanza con todas sus fuerzas y vence brutalmente a Wheeler en un combate. Después del término del combate, Fiona amarra a Wheeler y va a ver a Lloyd cómo está, estando algo impresionada de que alguien como Wheeler le hubiera ganado a su querido Twilight. Pero al recordar que le dijo a Wheeler que Twilight es la persona por la que más se esfuerza, se sonroja esperando que no haya oído nada a su amorcito. Después de ello, ambos se retiran junto con el otro agente para que no lo descubrieran los agentes de Oceanía, por lo que Twilight se lleva a Fiona cargándola y ella, aunque mantuvo la compostura, se sonrojó mucho de que su amorcito la estuviera cargando. Al término de la misión, los agentes estaban invitando a Lloyd a que fueran por unos tragos, cosa que este rechazó ya que últimamente ha estado teniendo problemas con Joel y quiere solucionarlos, puesto que no logra entender sus sentimientos por completo. Fiona eso lo ve como una oportunidad para sabotear esa relación, pero Lloyd no la deja interferir ya que su preocupación era que ella se recuperara lo más que pudiera. Así que cuando Lloyd regresó a casa, por alguna razón extraña al ver a George se tranquilizó demasiado y bajó por completo la guardia, presionándose ya que últimamente se ha estado tomando toda a la ligera. Sin embargo, se disculpa con su esposa por haberla hecho enojar, pero George le menciona que no estaba enojada, solo quería inventar una excusa para poder pelear, ya que de esa manera sería una pareja normal de casados, porque su verdadero objetivo era hacer que Lloyd dependiera de ella un poco más, pero eso sería imposible por parte de Lloyd, cuando de repente llegó Yuri a su casa, y al ver que Lloyd igual estaba herido, sospechó de que quizás este sea Twilight, porque notó que su brazo derecho estaba herido, y al comprobar si este tenía una herida no encontró nada, tomando como pretexto que según estaba preocupado por su cuñado. Esto hace que George mejora que Yuri se vaya, y Lloyd se dé un baño, mentalizándose de que tiene que ser más perfecto, ya que la más mínima sospecha era que todo por lo que ha trabajado sea en vano. Al día siguiente, el director del hospital fue a visitar a Fiona para ver cómo se encontraba, dándole unos documentos para que se los entregara a Twilight. Así que Fiona, al recibirlos, hace que se fuera el director para que la dejara descansar. Silvia, por su parte, estaba disfrazada como enfermera para poder hablar con Fiona, enojándose porque tiene que cubrir los trabajos que tiene Fiona hasta que se recupere por completo. Lo irónico fue que el entrenamiento que Fiona tuvo para poder vencer a George en su siguiente enfrentamiento es lo que hizo que se salvara en esa ocasión. Silvia la felicita, pero le pide que no se esfuerce demasiado, ni siquiera por el bien de cierta persona, refiriéndose a Twilight, dándose cuenta Fiona que su superior sabía que estaba enamorada de él. En la escuela, Damien estaba haciendo un plan para entregarle unos pastelillos a Anya, y de esa manera saldar la deuda que tiene con ella, puesto que no le gustaba que la relacionaran con Anya. Pero cuando estaba a punto de darse esos pastelillos, sus amigos se interrumpen en ese momento. Además de que Anya ya sabía que Damián tenía un regalo para ella, así que Anya, al enterarse de que Damián quiere estar a solas con ella para darle los pastelillos, le escribe una nota para que ambos se reunieran en el parque de la escuela, cosa que Damián acepta. Al llegar el momento de reunirse, ambos se dieron cuenta de que tanto Becky como los novios de Damián estaban viéndolos, yéndose para otro lugar. Sin embargo, igual los estaban siguiendo, y al ver que no iban a encontrar la manera de estar solos, Damián se rinde y mejor opta por no darle los pastelillos. Anya, al percatarse de eso, lo abraza para que no se vaya, y al notar que no había nadie y alrededor, Damián aprovecha la ocasión para darle los pastelillos a Anya, pero cuando estaba a punto de dárselos, el profesor Henderson aparece de la nada, pidiéndole que se fueran a sus clases, y como vio que Damián trajo dulces, se los confisca y castiga a ambos, pidiéndoles que fueran a su oficina al término de las clases. Al llegar el momento, el profesor Henderson les hizo que escribieran una disculpa, además de que les trajo los pastelillos que confiscó para dárselos de comer, pues resulta que su madre le había conseguido esos pastelillos a Damián, sabiendo que se los iba a dar a Anya, ya que su madre quería que ambos fueran buenos amigos. Y hasta aquí termino el resumen del manga completo de Spy x Family. Espero que les haya gustado y les agradeceré mucho que le dieran mucho apoyo a este video. Y bueno, chicas, me despido por el día de hoy. Yo soy Hiroshi Pro. Cuídense y nos vemos hasta la siguiente. Chao.